Desde septiembre los niños podrán entrar al preescolar desde los 3 años en el sector público. ¿Entran a los 5? A los 5. A los 5, ¿verdad? Sí. Bueno. Se crearon las famosas guarderías infantiles, ¿no? La idea es que se acojan ahí desde 0 años hasta 5, para que entonces de ahí pasen al sistema formal en las escuelas de tanda extendida. Ya. ¿Sabe? Ese era un proyecto bonito, lo que pasa es que al final lo prostituyeron. Bueno, vamos al aire. Estamos en el aire y le doy la bienvenida a Rafael Álvarez de los Santos, abogado y politólogo, y a Francisco Guillén Blandino, abogado, con quien nosotros tocamos, abogado comentarista, y con quien nosotros tocamos el tema de un recuento de la política estatal, partidista y, lógicamente, la política a nivel mundial. Nosotros vamos haciendo recuentos a nivel de distintos escenarios. Hablamos de economía, hablamos de salud, hablamos de arte y hoy hablamos de deportes y hoy es el turno de hablar de política. Entonces, no vamos a utilizar este espacio para nosotros promover ningún interés político partidario, sino para tratar, en la medida de lo posible, hacer un análisis objetivo de qué nos ocurrió a nivel político. Buenas tardes y bienvenidos. Muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes, Zoila, Cristal, Rafael. Para mí un placer estar aquí nuevamente. Quiero empezar con el permiso suyo de felicitarla por la participación de esta mañana en el Mañanero. La verdad es que... Rompió. Sí, yo escuché todo el programa. La verdad es que la manera tan intrépida, empática y profesional con la que en un espacio como ese se pudieron tocar temas tan importantes para la sociedad y para las personas que consultaron vía telefónica, creo que habla mucho del estatus y del nivel profesional y de la capacidad de conectar con la gente que necesita de ayuda. Y eso yo lo felicito, lo aplaudo, lo valoro y no puedo dejar de hacerlo público. Ay, qué bello, gracias. Hay una relación muy estrecha entre Chico y nosotras. Chico es un sobrino que yo vengo viendo desde primaria. Chico es el mejor amigo de mi sobrino Jorge, uno de los mejores amigos de mi sobrino Jorge. Era el Club de los 5, en el que había una mujer. Había una mujer en el Club de los 5. Que mandaba, por cierto. Por supuesto, pero totalmente. Que, oiga usted, esa chica es Paloma. Paloma es la hija de la doctora Charo Fonder y de Henry Mejía. Claro. Entonces, era la única mujer entre ellos 5. Entonces, nuestra hermana, sí, hay por que, supuesto. O sea, hacemos la diferencia porque lógicamente pierde, o sea, si nos tratamos con esa cordialidad, con esa familiaridad, pues el tema podría verse de alguna manera impactado. Y Chico es también, Francisco es también uno de los colaboradores talentos del Sol de los Sábados. Entonces, un miembro más de la familia del grupo RCC. Hablemos, gracias Chico por esa ponderación. Y yo comentaba un poco con Boli, ustedes saben lo que pasa, que esa diáspora, Boli tiene un público cautivo en la diáspora. ¿Qué ocurre con la diáspora? Que no necesariamente tiene la posibilidad de acceder a un profesional de ninguna rama. Y en el tema de la rama de la salud todavía más. Porque el esquema y el sistema norteamericano es distante, muy distante, y eso contrasta con lo que nosotros somos culturalmente. Nosotros somos cercanos, nosotros somos cálidos, a nosotros nos gusta poder llevarle un racimo de guineo al médico que nos atiende. Si venimos de los pueblos, tú ves que te le llevan un racimo de guineo, te llevan una mano de plátano. Entonces, mango, huevo.
es muy cercana. Animales. Es muy cercana. En el caso de nosotros como terapeutas, nosotros no tenemos permiso para aceptar regalos. Para que no se pueda generar esa confusión. Pero definitivamente al dominicano lo recomendable es que tú hagas terapia en el idioma que tú sientes. Y el idioma que tú sientes es el dominicano, no es ni siquiera el español. El idioma en el que tú sientes es el dominicano con el arrastre cultural que eso trae. Entonces, los nuestros no tienen facilidad para encontrarse con un terapeuta que conecte y hable el idioma que ellos hablan. Entonces pienso que es un servicio muy útil para la diáspora a través del mañanero, que puedan escuchar y darse cuenta de que sus inquietudes no son exclusivas, que son inquietudes más generales y más generalizadas de lo que ellos imaginan. Así globales. Sí lo son. Sí. O sea, hay que hablarle como en el idioma que entendamos. Por eso pienso que es tan valioso eso que Boli está haciendo para esa comunidad de manera muy especial. Porque aquí tú tienes la oportunidad de tener un contacto con un terapeuta, pero allá no es tan fácil. Además de que te toca una cita, probablemente tú conseguir una cita son como 6 meses. Sin contar con que los gringos todos lo resuelven muy fácil. Sí. Antidepresivo y un medicamento para la ansiedad. Y se acabó. Y sirva eso. Y la gente se convierte en adicto. Y te anestesian. Y sirva eso también de incentivo para que la gente pueda ir entendiendo la importancia de la salud mental, la importancia de la terapia, el rol tan importante que juegan los psicólogos en su área y los psiquiatras en su área y los terapeutas en su área. Y al mismo tiempo de que la gente se motive, que se impulsen las medidas necesarias para que las coberturas médicas, las coberturas de salud de este país, empiecen a ceder en ese sentido. Claro. Empiecen los planes básicos de las ARS, los planes que se le dan a la mayoría de los empleados que tienen acceso a través de sus trabajos, a contemplar o que la población empiece a exigir esa necesidad de que los seguros cubran por lo menos una parte de ese seguimiento terapéutico. Hay un reembolso. Creo que es a partir de cierta categoría. Y quizás en las poblaciones de mayor vulnerabilidad es donde más falta hace esa cobertura para que se le pueda dar seguimiento terapéutico y psicológico. Hay una deficiencia o una insuficiencia, más que una deficiencia, hay una insuficiencia de capacidad de salud mental a nivel hospitalario. Ahí es donde iba, porque eso que tú has empezado a señalar en el caso del espacio que se ha abierto con el Boli, que cuando lo vi que Remolacha lo compartió, dije, esto va a ser un palo. Es una situación que también aquí hay que ver cómo empieza a trabajarse, porque en términos de salud mental, a República Dominicana le hace falta mucho trabajo. Yo creo que en el tema de la violencia y de la delincuencia, el 2023 comenzó como terminó el 2022. Sí. Y tú misma estabas haciendo un recuento cuando llegué de las cantidades de hechos que se han ido escenificando apenas comenzando el año. Apenas llevamos 4 días del mes de enero, no 5 días del mes de enero, y ya tenemos una chica asesinada, embarazada, etcétera. Ya tenemos varios casos en la palestra. Entonces, el tema de la salud mental aquí nunca se ha tomado como una prioridad. Yo creo que sigue siendo una materia pendiente. Por eso mismo que decía de que aquí no se da continuidad de Estado. Entonces, las cosas que funcionan se apartan. Yo podría decir que en el despacho de la primera dama había programas muy interesantes. Y uno de esos programas, por ejemplo, era Comunidad Digna, que dirigía el doctor Francisco García. Sí. Era un trabajo muy interesante el que se estaba haciendo. Estaba el trabajo de Ángeles de la Cultura con Katana y eso se perdió.
porque es un tema de no darle continuidad. Y yo sigo Exacto. pensando que aquí hay una deuda pendiente con la salud mental, porque la salud mental no se visibiliza. Exacto. Entonces, hay una propuesta muy interesante que tiene Presidencia de hacer intervenciones, pero que sean intervenciones que ojalá se pudieran mantener a lo largo del tiempo. Pienso que el estadista, el presidente, el gobierno, el partido, ponle el nombre que tú le quieras poner, que logre agarrar ese toro por los cuernos, empezando por una sensibilización con el tema y una capacitación. Sí. Porque en el caso particular de, por ejemplo, de situaciones de crisis y trauma, las intervenciones deben ser intervenciones especializadas. Y yo te puedo hablar por mi alma mater, por ejemplo. UNIBE intervino en el caso de el asesinato de Orlando Jorge Mera, en el caso de la planta de gas, en el caso de las inundaciones. Pero es bueno que ustedes sepan que eso es un equipo especializado, sí, que cada situación de esta que se presenta, que demanda la participación de un equipo de salud mental, es un equipo que hace una revisión a sus protocolos, porque nosotros tenemos un protocolo para esas intervenciones. Sí. Entonces, eso no es cualquier, y no quiero denostar con esto, pero es que es un equipo especializado. O sea, un médico general no puede intervenir en un tema de cardiología. No. ¿Entiende? Entonces, este equipo, cada vez que se presenta una situación de esta naturaleza, es un equipo que articula sus protocolos, revisa sus protocolos a través de un proceso de inducción, y después de ese proceso de inducción, ok, estamos disponibles y nos ponemos al servicio de salud pública. Porque pero nosotros no lo hacemos como nosotros. Sí. O sea, nosotros nos pareciera ponemos al servicio de salud pública. Donde nos necesitan, nosotros podemos participar. Pareciera entonces, porque eso que tú estás diciendo es interesantísimo y es lo que debería hacerse, pero lo que uno observa en la realidad social diario es como si el impacto de ese trabajo todavía no se estuviera viendo. Posiblemente por esa misma situación de las rupturas que se dan y separación de un gobierno a otro, la no continuidad del Estado en cosas que son positivas, porque no significa que del hecho de yo llegar al poder, todo lo que hacía el otro estaba mal hecho. Y todo claro. lo que hacía el otro era negativo. Yo creo que se impone como una evaluación, mirar qué cosas aquí funcionaban y cuáles no, cuáles se prestaron para corrupción, cuáles no. Claro. Entonces, darle continuidad a eso. Y si de las que se prestaron para corrupción habían buenas iniciativas, pues vamos a sanear eso y a continuarlo. Por supuesto. Simplemente, porque la intención no es repetir lo negativo que hizo el otro, pero tampoco dar a entender que todo lo demás fue negativo. Pero si nosotros obtenemos una respuesta favorable a través de nuevo, aquí hay otro proyecto. Yo estuve participando en una reunión de un plan que se le está presentando a la presidencia, porque hay un interés. Yo tuve 3 acercamientos con la vicepresidencia y planteé lo importante, lo necesario, lo vital, lo impostergable que era una mirada hacia la salud mental. Y nosotros lo estamos viendo, señores. Todo esto que está ocurriendo tiene nombre, ¿eh? Tiene nombre. Y ¿a qué me refiero yo cuando digo esto, señores? Es que esto está pasando en México, esto está pasando en Estados Unidos, esto está pasando en Argentina, esto está pasando en Colombia, esto está ocurriendo en España, esto está ocurriendo a nivel mundial. Entonces, cuando se hablaba de que el gran impacto del COVID no iba a ser necesariamente la salud física, iba a ser en la salud mental, que sería la próxima gran epidemia. Y tenemos una epidemia de insalubridad mental. De hecho, se dice, y escúchame, de que hoy en día las 2 grandes pandemias que hay en la sociedad mundial son la obesidad y los suicidios. Claro. Y ambas están relacionadas con la salud mental. Sí. De alguna manera. Sí. Entonces, si nosotros no ponemos atención a eso,
Yo no sé lo que va a pasar aquí. Tenemos una cuenta pendiente. Porque eso es ya. Tenemos una cuenta pendiente. Hay una publicación muy interesante que hizo el autor Farid Zakaria en inglés, traducida al español, que se llama 10 Lessons for a Post-Pandemic World, 10 lecciones para un mundo post-pandemia. Y en la parte introductoria, el autor explica que el mundo no se iba a transformar luego de la pandemia. No, claro. El mundo simplemente se iba a acelerar. Y esa aceleración del mundo provoca que aquellas inseguridades, aquellas tensiones, ansiedades, aquellas cuestiones que nos atacan internamente y sobre las cuales nosotros podemos tener o no tener conciencia, podemos trabajarlas o no, pero esas cuestiones que externamente se van a acelerar, el trabajo, las actividades, las exigencias, la presión, la crisis económica, nos van a afectar en aquello que internamente nos está atacando. Claro. Y evidentemente esa aceleración que se ha producido, que se ha visto, que se puede ver en los números a nivel mundial, ha provocado un aumento de las consecuencias nefastas que da el no seguimiento de los trastornos mentales, de aquellas cuestiones que deberían ser tratadas por profesionales y no lo son. Por eso vemos un poco eso que tú estás diciendo, de que las situaciones que desprenden o que se desprenden de las de estas cuestiones, ¿verdad?, psíquicas, de psicológicas, de las alteraciones, se están dando a nivel mundial. A nivel mundial. Y sobre el tema de la política de Estado ya a nivel local, en esa materia, hay algo que debe venir, que debe ser la base de la continuidad de las políticas y de los planes y proyectos del Estado en esta y cualquier materia, que es el principio de la integralidad. No podemos procurar, no podemos promover ni esperar que haya planes, programas, proyectos, decisiones de los gobiernos que se mantengan a lo largo del tiempo si se siguen dando como islas aisladas, exacto, apartes, islas independientes de la gran persona jurídica que es el Estado. Tenemos que empezar a promover políticas integrales. Si vamos a trabajar la salud mental, hay que verla desde el ámbito de los menores de edad, hay que verla desde el ámbito de las mujeres abusadas, hay que verla desde el ámbito del Ministerio de Educación en los colegios, en las escuelas, hay que verla desde el ámbito de salud pública, hay que verla de manera integral. Si vamos a ver el tema urbanístico para llevarlo al plano municipal, no puede ser que Obras Públicas asfalte una calle a las 12 del día. A las 12 del día. Con el tránsito, pero luego 48 horas después viene la Corporación de Acueducto y Alcantarillado y rompe el asfaltado para hacer una reparación. Vuelven a arreglar la calle en cualquier momento, pero luego viene Edesur a hacer una reparación en un poste eléctrico, se da cuenta que tiene que sustituirlo y te hace un cavado para el poste eléctrico, pero deja el otro poste eléctrico viejo más atrás, interrumpiendo el paso por la acera donde no pasa un minusválido, un señor con bastón, ni una señora con un carrito, con un coche de un bebé. Luego viene el ayuntamiento a hacer otro tipo de trabajo y pasa lo mismo. Entonces, si vamos a hacer una intervención de tipo urbanístico en una zona, vamos a empezar a desarrollar planes pilotos integrales para que esas instituciones que inciden cotidianamente en la vida de todos nosotros, para mejorar y para entorpecer, porque esta falta de integración hace que se entorpezca el día a día del dominicano. Pues, y siempre ha sido así, esto no es algo que está pasando hoy ni ayer, esto siempre ha sido así. Pues deberíamos empezar a promover en el ámbito de la salud mental políticas integrales. Eso va a garantizar la continuidad. En el ámbito urbanístico lo mismo y así en todos los ámbitos. Y que fuera como las varices, y me explico. Cuando tú inyectas una varice, cuando tú inyectas una vena, el líquido se esparce y se riega hasta donde haya. Entonces, esto tiene que ocurrir porque nosotros cuando hacemos análisis de política de Estado, nos quedamos entre los grandes centros urbanos y los grandes temas, las también. Periferias, las distancias, lo que está en el sur profundo, lo que está en el nordeste, lo que está en el noroeste, no existe, no se ve, hasta allá no llega. No, y también la política se queda quizás entre los grandes temas, porque yo vuelvo otra vez, nosotros estamos, ahora que estamos en la sociedad post pandemia, prácticamente, los gobiernos, no solo el nuestro, dedicaron mucho tiempo fundamentalmente al crecimiento y a establecer la economía. Exacto. Y en ese establecimiento de la economía
se fue olvidando las secuelas que fue dejando justamente en el término económico en las personas. La deuda social. Exacto. Entonces, esa es una situación que posteriormente se traduce en un problema de frustración en la persona. Gente que lo perdió todo. La pandemia aumentó el número de divorcios. Los niños que nacieron y niñas que nacieron en tiempo de la pandemia tuvieron dificultad para empezar a hablar. Y al regresar otra vez a una escuela, a un colegio, han tenido que someterlo también a terapias del habla. Quizás familias que ni siquiera conocen eso o nunca se habían enfrentado a una realidad como esa. O sea, hay una parte social dentro de las secuelas de la pandemia que en lo particular me parece también que está siendo descuidada. Digamos que no es visible. Exacto. Digamos que no es visible, y a partir de no ser visible, pues no se toman las políticas necesarias, o si acaso son visibles, no son visibles en la dimensión que debían serlo. Entonces, centramos todo en hay que recuperar la economía, sí, hay que recuperar los empleos, hay que recuperar todo lo que tenga que ver propiamente con lo macro dentro de la sociedad. Sí. Lo micro, lo que tiene que ver ya con la situación personal de cada quien, eso que cada quien lo vaya resolviendo. Pero mire, entonces no hay política de Estado clara sobre eso. Usted tiene razón, y sobre todo en esa parte me llama la atención, y ahora haciendo el análisis, por ejemplo, cosas tan sanas y tan necesarias para seguir cuidando y protegiendo a la familia, como los lugares de esparcimiento y recreación, han sido limitados, han sido eliminados. Ahora casi imposible uno tener acceso a un parque de diversión al aire libre, donde los niños puedan ir a montar bicicleta, donde las familias puedan compartir. O sea, todo eso ha ido mermando durante todos estos últimos años. ¿Hay algún plan? ¿Hay alguna razón hay una por la deuda, que no hay es? una deuda social acumulada, y yo pienso que quizás, ustedes me dirán, yo pienso que quizás es justamente entre las partidas de atraso que nosotros tenemos. Yo pienso que la deuda social integral es quizás la partida más importante. Exacto. Yo lo pienso así. ¿Tú qué piensas? Y lo vengo diciendo desde hace tiempo. Mira, si nosotros vemos las transformaciones de los países y de las sociedades se dan de manera muy paulatina. Pero estamos viviendo en un mundo de la velocidad. Muy rápido, lo tenemos todo a la mano. Que dicho sea de paso, yo no sé si ustedes leyeron la noticia de que nosotros acabamos de vivir, creo que fue el día 3, el día en el que la Tierra tuvo su mayor velocidad. Sí. Bueno, hasta la Tierra está tomando ya parte de lo que nosotros estamos viendo. Es que yo no sé si ustedes lo sienten, pero mucha gente está sintiendo que los días son más cortos. Muchísimo y es más. Quizás porque estamos viviendo más rápido. ¿Para qué? Yo creo que en ese caso, yo he venido diciendo que lo que son los valores de la comida rápida, Solo estamos extrapolando. lo estamos extrapolando a todas las dimensiones de la vida. Yo te interrumpí, chico, perdona. Sí, no hay problema. Hay un tema. Estos aparatos, el teléfono, la computadora, la tecnología, las redes sociales, nos han facilitado tanto, nos han puesto a la mano la información, nos han puesto a la mano a un clic buscar cualquier dato, comprar cualquier cosa, ver cualquier cosa. Uno entra en Google Earth, en Google Maps, y uno puede ir casi con un video en vivo a ver lo que está pasando en cualquier pueblecito de Suecia. Y eso está todo a la mano. Nosotros estamos ya 1 o 2 generaciones, ya han pasado a la etapa de la digitalización absoluta, es decir, no conocen la versión análoga del mundo, de la vida. Han estudiado con tecnología. Todos nosotros estamos inmersos en la velocidad del mundo, y por lo tanto nuestra forma de ver el mundo tiende también a acelerarse junto con nuestras expectativas. Ahora, haciendo esa especie de introito, si nosotros analizamos el desarrollo de la República Dominicana, la tecnología empieza a llegar a su forma en la República Dominicana a mediados de los años 90. Nosotros empezamos a ver un proceso de digitalización ya cerca de entrado el nuevo siglo. Y el desarrollo de la República Dominicana, como lo conocemos, a nivel de infraestructuras públicas y privadas, a nivel de accesos a determinados servicios, a nivel de productos de consumo que uno tenía que viajar a Europa o Estados Unidos para conseguirlos, y ya tenemos de todo aquí. No, ya porque tú no tienes que traer nada de ningún sitio. Ya estamos interconectados con el mundo. Entonces, el desarrollo
que ha experimentado la República Dominicana se ve en los principales centros urbanos y turísticos. Caso Pero también, Punta Cana Bávaro. Y escúchame que interrumpa, pero Sí. también es porque el desarrollo que ha experimentado la República Dominicana ha sido fundamentalmente un desarrollo tecnológico y de infraestructura, pero no necesariamente un desarrollo humano. Sí, sí. Que es la crítica. No, pero que- eso es lo que decimos. Eso podemos debatirlo, porque, Sí. por ejemplo, han bajado los índices de mortalidad infantil. Sí. Por ejemplo, ha aumentado la expectativa de vida del dominicano. Ha bajado el nivel De la de dominicana más que del dominicano. Sí, sobre todo. Ha bajado el nivel de pobreza Estamos bien extrema. nosotros. Sí, es cierto, es cierto. ha pero, aumentado- pero volvió otra vez con la pandemia. Ha No, aumentado. pero ahora el tema. mismo el registro es de que hay un descenso en la pobreza, que hay un descenso en los niveles de pobreza extrema. De índice de pobreza Reciente, extrema. del índice de pobreza extrema. Ojo, me quedo en el renglón pobreza extrema. Hay que ver cuál va a ser el comportamiento en las próximas mediciones con respecto a la clase media, media alta, media Que baja. va bastante forzada Pero y que, bien. como Es Es que decía el problema también Rafael, es la manera en cómo se mide la pobreza. sí, Exacto. eso es así. ¿Por qué? Porque la manera en cómo se mide la pobreza, cualquiera ya no es pobre en este país. No se debería medir por el consumo, Exacto. es por el índice de desarrollo humano. Exacto. Porque Claro. entonces, ¿qué es lo Ok. que pasa? La pobreza aquí se mide en función del poder adquisitivo y la capacidad de consumo que tiene la persona. Entonces, pobre es la persona que vive con aproximadamente 4,000 y pico de pesos. Y el que está por debajo de la pobreza, de la línea de la pobreza extrema, es el que vive con la mitad de eso. Si tú te vas a eso, tú dices, no, nadie es pobre en ese orden. ¿Por qué? Porque mientras tú midas la pobreza desde el punto de vista del De lo que puede ingreso cubrir. económico y de la capacidad de consumo, pero no necesariamente De la por calidad. Exacto, pero por ejemplo, también en eso se mide la pobreza por el término de los ingresos. Entonces, como si el pobre es el Bueno, que pero es que con todos estos programas de ayuda, yo tengo un nivel de ingreso que me saca de la pobreza. Se Exacto. supone, Entonces, ¿no? ahí es Debía donde ser está la así, ¿no? situación. Se supone. Si se calcula de cómo se mide la pobreza, si es en función de 4,000 y pico de pesos, entonces ¿qué pasa? Se crea una serie de programas sociales que crean dependencia Que te suba a ese nivel, te exacto. suben el nivel y ahora ya tú no estás en pobreza extrema. Entonces, todo eso es parte de eso del mismo componente. Eso es partiendo del punto de vista de la posición socioeconómica del individuo o de la familia. Exacto. Ahora, luego hay que ver desde el punto de vista estrictamente económico cuál es el comportamiento de poner una cantidad de dinero, sea con aumento salarial, sea con asistencialismo del Estado en la calle, que va a generar un nivel de consumo y que también va a aumentar la inflación y por ende los precios. Entonces tenemos que ver cómo es el comportamiento integral de todos estos factores para ver cuál es la realidad de cada uno. Volviendo con lo que decía hace un momentito. Seguimos usando la palabra clave, integralidad. ¿eh? Integral. Es que Seguimos tiene que- usando la Que palabra el Estado clave. deje de trabajar a partir de islas individuales, apartes, independientes, por llamarle de alguna manera. Pero ya concluyendo la idea que decía antes, si vemos desde hace 30 años para acá, el acceso a la educación primaria, universitaria, postuniversitaria, ha aumentado muchísimo. Sí, La eso sí. calidad es otra cosa. Vamos a hablar de calidad en otro momento. El acceso. Hay más escuelas, hay más butacas, hay más estudiantes. Perfecto. Ahora vamos a trabajar la parte de la calidad. Bien. Si vemos el nivel de el aumento en la creación de MIPYMES, que actualmente están desarrollando actividades empresariales. Si vemos el aumento del turismo, bueno, hay 1000 factores que podemos sacar a relucir. Debíamos incluir ahí, tú sabes que el aumento en la formalidad del empleo, porque ¿qué es lo que Exacto. nos sostiene a nosotros? Lo que más nos informalidad, sostiene el es el empleo empleo informal. Claro, que anda Tenemos por casi un un 60%. 60% Claro. de informalidad en la economía. Que es demasiado alto. es altísimo. No tanto por la merma de ingresos fiscales, que No. es una Claro, forma claro. de verlo, Ujú. es importantísimo, sino por la inseguridad que la informalidad le genera al trabajador Al que no cliente, tiene, claro. contratante. que no tiene un empleo seguro, que no tiene Un un ingreso registro en el fijo. sistema de De salud, seguridad, que no no tiene está un- cotizando en la seguridad social y eso le genera una situación de vulnerabilidad y de desprotección. imprevisión. Imprevisión. Está Imprevisión desprotegido, y a claro. su familia. Entonces, cierro la idea diciendo, estamos mucho mejor que hace 30 años, con las altas Evidentemente. y bajas de estas 3 décadas.
el desarrollo no podía llegar de manera equitativa e igualitaria a todas las provincias, a todas las ciudades y a todos los pueblos del país. No llega así en ningún lado. No puede llegar así, porque no hay manera de promover esto. Por eso tenemos, por ejemplo, ley de incentivo a la zona fronteriza para las empresas que se instalan allí. Tenemos ley de incentivo para los polos turísticos, el tema del Confotur, por ejemplo. Tenemos ley de incentivo para las zonas francas que se instalen en determinados lugares. Esto busca equilibrar un poco y generar en esas zonas deprimidas un nivel de reinversión y digamos que los pobladores de allí puedan aprovechar un poco de la riqueza del país y construir sobre esa base. Ahora, eso es una de las cosas positivas que se está haciendo ahora también. Claro. Con esto de lo de Dominicana Emprende, y se están centrando sobre todo en las zonas fronterizas en estos tiempos. Porque estamos hablando que las provincias fronterizas, fundamentalmente Jimaní, Elías Piña, están dentro de las provincias más pobres del país. Sí, sí. Con el mayor nivel de atraso casi en todos los sentidos. En todos los aspectos. Entonces, en esas provincias fronterizas es que Dominicana Emprende está centrando la acción, el trabajo que están haciendo. ¿En qué consiste? En eso que tú estás diciendo, en el poder fomentar las MIPYMES, las personas que tengan una idea, un proyecto económico, ayudarles a desarrollarlo. También se le hace algún tipo de préstamo de capital semilla. ¿Tú sabes qué es lo bueno de eso? Que en esas zonas fronterizas, en estos pueblos fronterizos, el asistencialismo se está echando hacia atrás. Se está disminuyendo. Porque es que es muy difícil que se logre algún nivel de desarrollo cuando hay asistencialismo. También hay que ver cosas puntuales que pasan. O sea, no me dejes un pescado, claro. dame la vara. Claro, esa es la idea. Enséñame a pescar. Exacto. Y enséñame a pescar. Hablando de pescar y de la zona fronteriza, como estamos haciendo un repaso del 2022, hay un tema que yo he tenido que expresar mi preocupación en diversos espacios y tiene que ver con el fideicomiso de Pro Pedernales, el desarrollo del polo turístico de Pedernales. Eso a mí me preocupa mucho. Por varias razones. Pero eso entró ahora. Sí, pero esto está estallando ahora. Sí, pero ahora es 2023. Sí, claro. pero ahora lo que... Pero era una cuenta pendiente. Exacto, porque lo que ha estallado ahora es a raíz de que el gobierno está sometiendo un anteproyecto de ley para declarar una ley de fideicomiso que pueda regular todos los fideicomisos que existen. Lo que pasa es que el fideicomiso Pro Pedernales, y excúsenme aquí, no es que no se podía hacer sin una ley específica que regulara los fideicomisos públicos, porque Exacto. ya el reglamento 9512, no lo permite, que regula la ley de fideicomiso, habla de lo que es un fideicomiso público. Exacto. Lo que debe promoverse es que una ley específica sobre fideicomisos públicos pueda establecer los controles necesarios para fiscalizar y transparentar todo lo que haga el fideicomiso con fondos y recursos que vienen del patrimonio público. Por eso eso es lo que se debe hacer. Por Ahora, eso lo está regulado por la ley de compras y contrataciones. Debería. Debe de estarlo. Pero lo que han dicho, por ejemplo, la misma ley de compras y contrataciones, que en cada uno de esos fideicomisos se les ha permitido hacer una especie de reglamento particular interno en el que está asociado y regularizado por la ley de compras y contrataciones. Lo que se está buscando con esta ley de fideicomiso actual. Volvemos a la palabra clave. Se haga eso. Integralidad. Entonces, ahora, para que quien nos está escuchando a nosotros, separándose de sus intereses políticos partidarios, quien nos está escuchando a nosotros para que se genere y se cree una idea, ¿son positivos o negativos los fideicomisos para esa zona? Son positivos. Son positivos en general como herramienta o instituto regulador, jurídico económico, jurídico financiero. Son positivos. Ayer yo decía en un comentario, en mi comentario semanal de nuestro amigo Roberto Cavada, yo decía lo siguiente, terminé mi comentario diciendo, las herramientas definen su utilidad, mas no su uso. Esa herramienta es útil, pero depende cómo la utilicemos, cómo la usemos. Okay. Entonces, ¿por qué yo planteo que hay una preocupación con Pedernales? ¿Cuántas décadas llevó a lograr que Punta Cana, la zona Verón Bávaro, Punta Cana sea lo que es hoy? O algo similar a lo que es hoy. Más de décadas. Más de 3 décadas. En esta gestión de gobierno, y si lo hubiese hecho otra gestión de gobierno, también lo hubiese dicho sobre la otra gestión de gobierno, pretende crear en un corto periodo de tiempo ese modelo mucho más grande con ese nivel ese modelo con ese nivel de éxito mucho más grande. Ahora, sí. ¿Qué es lo preocupante y por qué hay que tener una visión integral del desarrollo del país? Y paulatina también. Tenemos una zona espectacular, bellísima en Pedernales,
hay Bahía que de las Águilas. explotarla y hay que generar riquezas para la provincia Para más el pobre estado del y la país. provincia, claro. Entonces queremos arrendarle por X tiempo a una serie de cadenas hoteleras unos terrenos para que sea el fideicomiso que construya las infraestructuras y esas cadenas hoteleras vengan a operarlas y paguen Ajá. mensual, trimestral Eso o es lo que semestralmente dice. el Ajá. dinero del arrendamiento. Ese Pero es ahí, el riesgo. pero ahí tenemos un problema. Sí. En esa zona no hay acueductos, no hay calles, no hay autopistas, no hay aeropuertos, no hay escuelas públicas, no hay escuelas privadas, no hay complejos habitacionales de bajo costo. No hay centros Entonces, de abastecimiento. ¿quiénes van a ir No, a sí trabajar? hay escuelas públicas, lo que quizás no, No, haya. puntualmente en Y esa hay zona, un aeropuerto, pero es un aeropuerto pequeño. No, y el hay- aeropuerto no hay, más por ejemplo, cercano no es el hay- de Barahona. María Montero. Claro. Porque ya Montes, se hay aprobó lo de la Barahona, construcción de un abastecimiento. aeropuerto. ahí se está construyendo un aeropuerto. O Sí. se va a empezar a construir un aeropuerto. Entonces tenemos Pero lo todo siguiente. eso financiado por el Estado. Vamos a ¿verdad? decir que se necesitan 10.000 empleados, 5.000 empleados para operar esas primeras cadenas hoteleras que van a estar ahí. ¿Dónde van a hospedarse esos empleados en sus días libres? ¿Dónde van a estudiar sus hijos? ¿A qué médico van a ir si no hay hospitales? ¿Cómo van a circular? Ya tenemos vuelos a 50, $25 de aquí a allá para Sí, una pero ¿a fase qué carro se exploratoria. desmonta? ¿Cuántas salidas? Estamos poniendo la carreta delante del burro en una zona que nos necesita, pero que quizás estamos visualizando una maravilla donde todavía no hay nada. Pero de nuevo, Sí. es eso que tú planteas. Y eso es tan o sea, problemático como lo otro. tiempo, Sí, ¿cuánto sí. tiempo le tomó al modelo por excelencia, que es el modelo Punta Cana? Bueno, estamos ¿Cuánto hablando de tiempo casi le 4 tomó décadas. desarrollarlo? cuidado, más. Tiene que tener más de 4 décadas en Yo lo que desarrollo. pienso es que no hay hospitales ni hay escuelas. Las hay. Lo que aquí se necesita es fortalecer eso. Y la calidad de lo que desarrollar, hay, mire, desarrollar. En la don Rafa- provincia, mire, don habrá. Rafael, En la mire, don provincia Rafael. habrá. Exacto. Mire, don Rafael. Pero no en la zona. No hay. ¿Eh? Mire, no hay. No hay. Bueno. A duras penas, tendrán algo que cumpla con los criterios prácticamente de un dispensario. Sí, eso sí. Prácticamente de un dispensario. O sea, yo me voy a atribuir el permiso para hablar de una experiencia personal. Nosotros en una oportunidad estuvimos planificando irnos a pasar fin de año en Pedernales, pero había una embarazada. Y decíamos, ¿y si se presenta un parto, qué pasa? Se cayó el viaje. Y si se presenta algo, ¿a dónde llegamos? ¿Qué es lo más cerca que nosotros podemos llegar? Entonces, ¿qué es lo que hay? A dura pena un dispensario médico. O el hospital que pudiera haber ahí tiene el equipamiento de un dispensario médico. Vamos a hablar. Entonces, sí es cierto que hace falta ir gestionando esa infraestructura a la par de Exacto. la infraestructura habitacional Eso es lo que turística. digo. Queremos llevar el proyecto de turismo más de desarrollo turístico más ambicioso que se ha pensado en la historia de este país al lugar más deprimido y que menos posibilidades tiene de albergarlo, solo porque la playa es bonita o solo porque existe el terreno o porque hay una voluntad decidida y quizás no tan reflexionada como se debió de un grupo de personas en el gobierno para hacerlo. No sé, no estoy especulando. Quiero pensar que simplemente no se han tomado las Y puede medidas ser del la lugar. euforia de por fin. Sí. Puede ser. Ahora, ¿por qué volvemos al término integral? Integralidad en las políticas del Estado. Sabemos que estamos en una época de crisis económica y que el gobierno del presidente Luis Abinader asumió en pandemia. Sin embargo, la situación económico-financiera del gobierno desde su primer año de gestión ha sido relativamente favorable para lo que se proyectaba. De hecho, Sí, no soy es yo, cierto. Porque no tuvimos soy yo. niveles de crecimiento. El ministro de Turismo es el que todos los meses dice que se rompió récord. Sí. El director de aduanas es el que dice que trimestralmente se rompió récord de Y el recaudación. gobernador del Banco Y Central. El director el de la impuesto DGI, de interno. Impuesto Interno, dice todos los meses o trimestralmente que se rompieron los récords de recaudación, lo acaban de decir ayer del año. Y el gobernador del Banco Entonces, Central habla el del gobernador crecimiento que del no se ha Banco detenido. Central, que hay que tener aquí todo el respeto del mundo al gobernador Valdés Albizu, pero caramba, no podemos entrar tanto en la política. El gobernador dijo en abril del año pasado que la economía había crecido de mes a mes, de año a año, un 47%. Eso no ha pasado en ningún lugar del mundo. Realmente hubo un rebote estadístico, pero tomemos con pinzas lo que dijo el gobernador.
hablan todo el tiempo de un crecimiento económico. Entonces, la situación económico-financiera del gobierno ha sido favorable relativamente con respecto al resto del mundo, de la región y a la crisis que heredaron. Ahora, ¿qué A tan, eso ahora, súmale- ¿qué tan real es ese crecimiento? ¿Qué a dónde voy? Entonces, ahí tú tienes que sumarle el tema de los préstamos. Préstamos, por eso pregunto, ¿qué tan real es? Exacto. Porque si estamos tan bien ¿O qué tan- económicamente, o qué tan inflada ¿por es qué esa Porque realidad? tantos entonces, préstamos? aquí es lo que se ha visto es un tema en el discurso, que en el discurso, por un lado, se dice que el país se recibió quebrado, que aquí estamos muy mal, que aquí esto es un desastre, pero por el otro lado entonces Más de 24 Tenemos mil millones abundancia. de dólares en préstamos. Ya, exacto. Entonces, hay una situación aquí. El discurso de lo terrible que esto estaba sirve de justificación para los préstamos. Para los préstamos. Pero Y entonces mientras no- tanto, no por el va otro lado, el Estamos queremos creciendo, y decir- si estamos creciendo, entonces no teníamos que coger tanto prestado. Exacto. Entonces, ahí es donde reside el otro problema que ha tenido el gobierno. Y es el tema de la inflación. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la inflación se ha ido tratando de controlar por la vía de los subsidios. Y Exacto. los subsidios no son sustentables en el tiempo. En el tiempo, claro que no. Porque llega un momento en el que simplemente como tú solo estás subsidiando, ahí no hay un nivel de retorno ni hay un nivel de ingreso. Ahí voy, la ahí principal voy política- con relación al tema de los subsidios, leí hoy que es muy probable que se rompa ya la estabilidad, entre comillas, de los precios de los combustibles y que se deje fluctuar. Si sube, sube, si baja, baja. Exacto. Que el gobierno lo ha asumido por los últimos Como 8 meses. Desde marzo. No, Desde marzo ha asumido una porción del aumento. 8 9 Estamos meses. hablando de 8 casi 9 10 meses. meses. Entonces, si sube, sube, si baja, baja. ¿Qué ocurre? Que si nosotros nos ponemos a calcular cuál ha sido ese impacto en el gobierno de asumir este subsidio durante un tiempo, bueno, esto podría generar un estallido social. Y se controló ese estallido social. Pero entonces, públicamente lo que nosotros decimos es, bueno, pero es que si se supone que si bajaba, debía bajar y los precios del petróleo están en niveles récord, en niveles bajos, Muy bajos. récord. Entonces se supone Pero que no ha bajado. debía producirse esta baja que no se está produciendo. Lo que pasa es que el tema de los combustibles, si uno lo analiza desde el origen de la famosa ley de hidrocarburos, el tema de los combustibles ha representado uno de los mejores negocios para el gobierno y para el Estado. Eso lo empezó el economista Martínez Moya por allá por los 80, 86, 90, cuando se produjo la gran crisis de Jorge Blanco. Y el mismo Martínez Moya dice que ellos en un momento se dieron cuenta que en un momento en que había la crisis fuerte, con el tema de los combustibles, de lo de que si sube, etcétera, habían aproximadamente cerca de 20 millones de dólares que se habían recaudado por eso. Se le acaba el presupuesto a Balaguer. Él le dice a Balaguer, pero ven acá. Suba los combustibles. Si no tenemos presupuesto, ¿qué vamos a hacer? Ahí llega Martínez Moya y dice, tenemos tanto en el Banco de Reserva. ¿Y de qué es ese dinero? De los combustibles. Eso es cierto, que entonces continúen eso. Y de ahí para allá se convirtió eso en una práctica que se convirtió en ley en el año 2000. Entonces, ese tema de los combustibles, el problema principal de los combustibles en este país y del precio, no es necesariamente el tema del precio del petróleo. del Brent de Texas. Es las redes que hay de negociación pero es que en torno a ese tema. Nosotros tuvimos, la semana pasada, o fue el lunes, fue esta semana, fue el lunes, que nosotros tuvimos un programa con la participación de Henry Ebrard. Y Henry Ebrard decía, es que nosotros no importamos crudo. Pero aunque a Nosotros importamos productos terminados. Pero aunque a Entonces, nosotros no nos se supone regalen. que no debíamos tener esta preocupación o que la estabilidad del precio de los combustibles no debería estar relacionado directamente con la estabilidad o el descenso de los precios del petróleo. Pero es que aunque a nosotros nos regalen el petróleo, aquí los combustibles serían caros. ¿Por qué? Los combustibles tienen 3 impuestos diferentes. Aparte de los 3 impuestos diferentes que tienen los combustibles, hay una red de empresas
es ligada a ese negocio. Lo que las traen desde el país que sea hasta aquí, luego lo que las transportan hasta las estaciones de gasolina, hasta las refinerías, son empresas diferentes, los que la transportan de las refinerías a distribuirla en las estaciones de gasolina. Entonces, todo eso que también... que no se nos queden los choferes. Entonces, que no se nos queden los choferes, por favor. Entonces, luego, aparte de eso, a nosotros también le incluimos un impuesto, creo que $1 o $2 adicional para cambiarle los vehículos a los transportistas. Que se supone que cambiándole los vehículos a los pseudosindicalistas se sacaran la chatarra, pero tú nunca has visto que te saquen absolutamente nada. Ni tampoco han pagado nunca ningún tipo de préstamo que se le hayan hecho. Es un regalo que le hacemos todos, que no es un regalo que le hace el Estado. Exacto. Es un regalo que le hacemos absolutamente todos. Y antes de irnos a publicidad, dígate. yo quiero dejar la pregunta. ¿Qué va a pasar con la muy cargada y muy sacrificada clase media? ¿Habrá algo que decir sobre eso? Ya volvemos.